Buenas, hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, una de caos y de orden. Va sobre cómo España pasó de tener una auténtica jungla de leyes, todas confusas, a los códigos modernos que hoy nos parecen tan normales. ¿Cómo se consigue construir un sistema justo casi desde cero? Pues vamos a verlo. Para que nos hagamos una idea de lo que supuso este cambio, imaginemos por un momento un mundo así, donde las reglas del juego cambian de un día para otro. Un lugar donde un juez puede decidir tu destino basándose en una ley de la Edad Media, o peor aún, en lo que a él le parezca. Bueno, pues ese era el punto de partida en España. Un caos legal que hacía la vida totalmente impredecible y muy a menudo profundamente injusta. Bien, entremos en materia. El sistema legal del antiguo régimen era, tal cual, una jungla jurídica. Y es que no se le podía llamar sistema, era más bien una acumulación de normas de distintas épocas, amontonadas unas encima de otras, sin ningún tipo de orden. Esto, claro, creaba una inseguridad brutal, porque en el fondo nadie sabía a qué atenerse. Vamos a fijarnos en los problemas clave que esto generaba. Esta mezcla caótica de leyes llevaba a que las sentencias judiciales fueran muchas veces completamente arbitrarias. Para una nueva clase social que estaba en pleno ascenso, la burguesía, que vivía del comercio y de los contratos, esto era un auténtico desastre. La necesidad de tener reglas claras y predecibles no era un capricho, era simplemente una condición indispensable para el progreso. Y justo en medio de todo este caos aparece el héroe de nuestra historia, la idea del código moderno. Y ojo, porque no se trataba de poner parches o de arreglar un poquito lo que había, no. Era algo muchísimo más radical. Era demolerlo todo y construir desde cero un sistema basado en la claridad, en la lógica y en la razón. Esta tabla lo deja clarísimo. Una recopilación era como un trastero viejo, un montón de cosas antiguas acumuladas, unas útiles, otras no, y todo lleno de polvo. El código, en cambio, es como un edificio nuevo, diseñado con un plano, donde cada pieza tiene su sitio y su función, y todo encaja. Pero la clave, lo más importante, es esto. El código no suma, sustituye, hace borrón y cuenta nueva para crear un único libro de reglas para todo el mundo. La filosofía que está detrás de toda esta revolución es el positivismo jurídico. A ver, ¿qué significa esto? Pues básicamente que el derecho deja de ser algo místico o divino y se convierte en una herramienta del Estado. La ley es, simple y llanamente, lo que el Estado dice que es. Y esto supone un cambio de poder radical, porque le quita al juez la capacidad de interpretar la justicia a su manera y le obliga a aplicar únicamente la ley escrita. Por eso hoy un juez no puede inventarse las reglas, tiene que aplicar lo que dice el código. Muy bien, pues ahora que tenemos la teoría, vamos a ver cómo esta idea se lleva a la práctica. Lógicamente, no se pudo cambiar todo de golpe. La codificación empezó a ganar sus primeras batallas en dos campos muy concretos, el derecho penal y el mercantil. Y es imposible hablar de derecho penal moderno sin hablar de este hombre, Cesare Beccaria. Su obra, en plena Ilustración, fue como una bomba. Propuso ideas que hoy nos parecen de puro sentido común, pero que en su época fueron una auténtica revolución, y que de hecho pusieron los cimientos de nuestros sistemas de justicia actuales. Analicemos un poco sus principios, que son la base de todo. Primero, proporcionalidad. Se acabó eso de aplicar castigos brutales por delitos menores. Segundo, legalidad. A nadie se le puede castigar por algo que no estuviera ya prohibido por una ley. Y por último, la humanización de las penas y la igualdad ante la ley. Estos cuatro pilares no son solo ideas, son literalmente el ADN de la justicia penal moderna que conocemos. Pero claro, en España este camino no fue una línea recta. Esta cronología nos muestra un claro proceso de ensayo y error. Hubo un primer intento liberal en 1822 que tenía buena intención pero salió regular. Luego uno mucho más conservador en 1848, que técnicamente era mejor pero políticamente muy duro. No fue hasta 1870, después de una revolución, cuando por fin se consiguió un código con un espíritu verdaderamente liberal y reformista. Mientras tanto, en el mundo del comercio la cosa fue mucho más rápida. El Código de 1829 se considera una obra maestra por una razón clave. Una innovación brutal. Cambió el foco. La ley ya no se aplicaba a una clase de personas, los comerciantes, sino a una actividad, los actos de comercio. ¿Qué significa esto? Pues que cualquiera, daba igual su estatus, si realizaba un acto de comercio, estaba protegido por la misma ley. Fue un paso de gigante hacia la igualdad económica y la modernidad. Pero si lo penal y lo mercantil fueron victorias importantes, la batalla final, la más larga y la más dura, se libró en el campo del derecho civil. Fue aquí donde la misión de codificar se topó con sus enemigos más fuertes. 85 años. Pensemos un momento en esta cifra. Se dice pronto. 85. Es casi un siglo de diferencia con Francia.
Este número por sí solo ya nos cuenta la historia de un bloqueo continuo, de un conflicto permanente y de lo enormemente difícil que fue poner de acuerdo a un país sobre las reglas más básicas de la vida: la propiedad, la familia, las herencias. El primer gran oponente que se encontró fue la Iglesia. El proyecto que se presentó en 1851, que por cierto era muy bueno técnicamente, chocaba de frente con sus intereses. ¿Por qué? Pues porque limitaba la acumulación de propiedades por parte de la Iglesia y, sobre todo, le quitaba el monopolio sobre el matrimonio para convertirlo en un contrato civil. La oposición fue total. Y el segundo gran oponente eran los llamados foralistas, los defensores de las leyes y tradiciones jurídicas de varios territorios históricos. El proyecto de 1851, en un solo artículo, pretendía eliminar de un plumazo todos esos fueros. Lógicamente, la reacción fue de rechazo absoluto. Así que teníamos un bloqueo perfecto. Dos fuerzas muy poderosas en contra de un código único para todos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sale de un atasco que duró décadas? Pues la respuesta no fue una victoria aplastante de un bando sobre otro. Fue algo mucho más político, más pragmático, un pacto, un compromiso, una solución inteligente para desbloquear la situación. El camino hasta esa solución fue poco a poco. Después del fracaso de 1851, la estrategia cambió. En vez de intentar aprobarlo todo de golpe, se fueron aprobando las partes más urgentes a través de leyes especiales. Y así, paso a paso, se llegó al pacto final, que se basaba en una idea clave. O se llegaba a un acuerdo con los defensores de los fueros, o el Código Civil simplemente no iba a existir nunca. Y la clave de ese pacto fue una solución muy ingeniosa: el sistema de apéndices. La propuesta era sencilla. Vamos a aprobar un código general para todos, pero con la promesa de que los derechos forales no se van a eliminar. Se conservarían y con el tiempo se añadirían al código como una especie de anexo, de apéndice. En el fondo, era una manera de decir: lo vuestro se respeta, pero dejadnos avanzar con lo que es común a todos. Al final, la idea de los apéndices no terminó de funcionar como se esperaba, y décadas más tarde tuvo que ser reemplazada. Pero eso en realidad es lo de menos. Lo fundamental es que se fue el acuerdo político, esa solución pragmática, aunque fuera imperfecta, que permitió que España por fin tuviera su Código Civil. Y toda esta historia nos deja una pregunta final para reflexionar. En esta búsqueda del orden y de la justicia, ¿qué es más importante? ¿Intentar conseguir una ley ideal, perfecta técnicamente, aunque corra el riesgo de no aprobarse nunca? ¿O es mejor aceptar un pacto, una solución que sea posible, pragmática, para poder seguir avanzando? La historia de nuestro Código Civil parece que nos da una respuesta bastante clara.